A través de Radio Red, hoy en la historia. Qué duros son los momentos de las grandes decadencias. Los imperios dejan tras de sí unos problemas enormes que la humanidad tarda en resolver. La caída del Imperio Romano costó siglos de esa larga noche que se llamó la Edad Media. La Edad Media, que es una edad de tinieblas, de desconcierto. La gente no supo qué hacer, perdió su norte, perdió su guía, porque fueron siglos de dominación de Roma. Pues estamos exactamente en el momento final en que va a terminar lo que se llama el Imperio Romano, propiamente dicha. Entonces hay unos emperadores cuyo nombre nadie recuerda, Tácito, Probo, Carus, y estamos ya al final de un proceso, y de un proceso gravísimo, porque este Carus o Carinus, que también se le llama así, estamos dando su nombre en latín, metió al Imperio Romano en una empresa terrible, que fue la empresa de conquistar el Oriente, y se fue con las tropas y se los llevó a unos soles abrasadores. No estaban acostumbrados, se quemaban esos pobres soldados y no tenían fe, no tenían jefe, no tenían espíritu de lucha, que es lo que debe llenar a unos soldados. Entonces, ¿qué pasó? Pues uno de los momentos más dramáticos de la historia romana. Y es que, hágame el favor, se inventaron una tormenta, una terrible tormenta, que seguramente la hubo. Pero entonces cuentan que esa tormenta fue espantosa y que los soldados no se podían ver y los oficiales del ejército romano no se podían ver los unos a los otros, y que caían rayos y centellas, y que cuando menos pensaron, apenas cesó la tormenta, encontraron a su emperador muerto. Había muerto Carinus. ¡Qué problema tan terrible! Y al morir Carinus, el problema es que no había quien lo sucediera. Apareció entonces un pobrecito que se llamaba Numerien en francés, en el latín sería Numerius. Pues Numerius era hermano de Carinus y era un buen hombre. Era un poeta, se decía que escribía unos versos divinos, no tenía ni idea de administración, ni tenía capacidad de mando militar, ni tenía nada. Y entonces, Minerios tenía a un hombre muy complicado que se llamaba Aper. También lo llamaron el jabalí. Pues Aper era el suegro de Numerius, y a Numerius también le dio por morirse. Y todo el mundo dijo que el asesino de Numerius había sido su suegro, Aper. Y lo dijeron los soldados, y entonces se enfurecieron, y los soldados buscaron a un hombre que los representara, que tuviera un gran significado como soldado, y buscaron a un tal que se llamaría para la historia Diocleciano. Y Diocleciano empezó por convertirse en juez, y a Numerius lo condenó a muerte, pero actuó también como soldado, y ejecutó la orden y mató al último emperador que lo precedió y que era de linaje noble, porque todos estos últimos, Probo y Carinus y Aper, eran de noble linaje. Diocleciano no lo era. Para ser más exactos, era hijo de una esclava, Diocleciano, y él lo convertido por decisión de las legiones, decisión militar, en emperador de Roma. Y vaya la época imperial que inauguró Diocleciano. Él contaba a cuántos había matado
Y él empieza por decir, si yo maté a Aper el jabalí, lo maté. Y lo maté porque había que matarlo, la razón de Estado, como maté a muchos después. Y entonces viene el imperio de Diocleciano, del que hablaremos en otra ocasión, lleno de contradicciones e inclusive el hombre de las más grandes persecuciones a los cristianos que jamás existieron. El nombre de Diocleciano no se escribe en los anales de la Iglesia Católica, sino con una inmensa emoción tenebrosa. Diocleciano, el gran persecutor de la Iglesia, el último de los grandes emperadores y el comienzo definitivo de los emperadores de lo que se llama el Bajo Imperio, es decir, de la decadencia del Imperio Romano. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red, a las 9 de la mañana, 2 minutos.